Comenzamos con la presentación de simulación Monte Carlo en análisis de riesgo ambiental. En las dos clases anteriores y en los trabajos prácticos hemos trabajado con los árboles de probabilidades. Podríamos ver este enfoque como una forma de muestrear puntos de un espacio incierto. Existen otras formas de muestrar un espacio. La más conocida de todas ellas es la simulación Monte Carlo. En vez de evaluar probabilidades a priori de puntos del espacio muestral, utilizamos una distribución, por ejemplo la distribución uniforme, para representar la creencia o nuestras creencias. En esta diapositiva están mencionados o detallados los puntos que vamos a ir viendo o la organización de nuestra presentación. ¿Qué es el método Monte Carlo? El análisis Monte Carlo se utiliza cuando la definición del problema no es clara o existe mucha incertidumbre. Les recuerdo esos casos que vimos de estimadores puntuales que podían resultar conflictivos o generar exceso de incertidumbre. Esencialmente involucra resolver ensayos repetidos con información muestreada de distribuciones. La esencia del método surgió en el año 1946 de la inquietud de un científico convaleciente de una enfermedad, Stan Ulam, mientras jugaba al solitario. Le describió su idea a John von Neumann en 1947, a quien el enfoque le pareció especialmente adecuado para explorar el comportamiento de la reacción en cadena de neutrones en los dispositivos de fisión. En particular, podrían usarse para predecir el comportamiento explosivo de armas de fisión que se iban a diseñar. Así, en marzo de 1947 presentó el enfoque al director de Los Álamos, que era el laboratorio de investigación de estos procesos, en lo que sería la primera formulación computacional del método Monte Carlo. En esta formulación, el uso de números aleatorios es análogo a la elección aleatoria de un naipe en los juegos de cartas. Así, para llevar a cabo un análisis Monte Carlo, se necesita de un generador de números aleatorios y se desarrollaron técnicas para elegir estos valores que se distribuyen uniformemente en el intervalo unitario. Tengan presente que todas estas técnicas y estos procedimientos o estos cómputos se desarrollaron en momentos en los que no había software. Se ha vuelto muy popular el análisis Monte Carlo en el área ambiental, fundamentalmente debido a que ahora sí se dispone de software. Este software actualmente disponible es una herramienta efectiva para la evaluación de riesgos ambientales con fines regulatorios. Así quedó establecido en un workshop en el año 1996 organizado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Una vez selectas las distribuciones apropiadas, se encontró o se presentó que la simulación Monte Carlo resultaba apenas más complicada que calcular un estimador puntual, justamente gracias al desarrollo del software. En el análisis Monte Carlo se toma un valor al azar de la distribución de cada una de las variables de entrada, contenidas en el modelo. Por ejemplo, en esta diapositiva, el modelo que tenemos es el modelo básico de riesgo igual a exposición por potencia. Es decir, en este modelo tenemos dos variables, exposición y potencia. Y el riesgo sería el resultado. A su vez, la exposición, si recuerdan el primer práctico, viene de un algoritmo en el cual interviene también un número bastante mayor de variables. Pero en este modelo las variables serían exposición y potencia. El conjunto de valores define un escenario para el que se
calcula el resultado. El proceso se repite muchas veces, produciendo muchos escenarios independientes con su correspondiente resultado cada uno. Todos ellos conforman un conjunto que es la distribución de probabilidad del resultado. Aquí lo tenemos presentado en forma esquemática. Entonces, y siguiendo este esquema, esencialmente el proceso Monte Carlo consta de los siguientes pasos. Primero, definir un modelo paramétrico, ahí representado por el cuadro de texto, y igual a una función de variables x1, x2, xq. Fíjense que en la parte superior tienen representadas las distribuciones de cada, en este caso hipotético, 3 variables, ¿sí? Una podría ser una distribución asimétrica, podría ser log normal, otra un poco más simétrica, también log normal o quizás normal, y la representación a la derecha podría estar representando una distribución uniforme. Bien, a partir de estas distribuciones, generar aleatoriamente, es decir, utilizando un generador de números aleatorios, un conjunto de valores de entrada que podríamos llamar x y1, x y2, x y q, muestreados de las distribuciones de probabilidad que acabamos de definir. Evaluar o computar el resultado del modelo con dicho conjunto de valores y almacenar ese resultado, en este caso como si es el primero y está en la diapositiva y sub 1, tendremos un y sub i y finalmente y sub n, total de iteraciones. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con iteraciones. Repetimos los pasos segundo y tercero hasta n y finalmente en el dibujo inferior tenemos que se obtiene una distribución que es el conjunto de los posibles resultados, y también, además de la representación gráfica, se debe presentar un análisis y resumen de resultados en forma de una tabla donde informaremos percentiles y otros estimadores de tendencia central, de máxima, intervalos de confianza, etc. O sea, todo el mismo trabajo que habíamos visto como herramientas de estadística descriptiva por ejemplo, en el estudio de caso de aves con DDT, solo que ahora esas herramientas se aplican a una distribución de resultados, es decir, valores obtenidos de resolver el modelo para un conjunto determinado de valores muestreados de las distribuciones de probabilidad de las variables de entrada. Bien, habíamos mencionado entonces previamente las iteraciones como cada uno de los escenarios que contiene el conjunto de valores muestreados para cada variable que compone el modelo. Y en forma más general, un proceso de simulación, como es la simulación Monte Carlo, es una técnica para calcular repetidamente el resultado de un modelo con diferentes valores de entrada, con el objetivo de obtener un rango de todos los posibles o de una gran cantidad de posibles escenarios. La pregunta de cuántas iteraciones, es decir, cuántas veces debemos generar un escenario y calcular el resultado del modelo, era complicada cuando no había la posibilidad de hardware y software que tenemos actualmente. Es decir, que hoy no es un problema por el software disponible que en pocos segundos realiza hasta 10.000 iteraciones. Por lo tanto, bueno, si se dispone de un programa, de un paquete, y este realiza en pocos segundos 10.000 iteraciones, bueno, hay que hacer, o se recomienda realizar las 10.000 iteraciones. En esta diapositiva tenemos lo que provee un paquete o software de análisis Monte Carlo,
que es una representación gráfica de la distribución de probabilidad del resultado, que claramente nos da otra visión, quizás proporcionando más información que el cuadro de estimadores puntuales que habíamos hecho en el práctico 3. En este caso se trata de un análisis de riesgo alimentario y fíjense que se han generado las dos representaciones que habíamos visto, es decir, la distribución de la probabilidad y la distribución acumulada. Este entonces es la visualización del resultado de la simulación de una simulación Monte Carlo. ¿Cuáles son las bases teóricas del método Monte Carlo? La función de distribución acumulada, vamos a asumir a las variables continuas en general, presenta siempre una distribución uniforme en el intervalo 0,1 independientemente de cuál sea la función de densidad. Por lo tanto, cualquier valor de la función de distribución acumulada es igualmente probable en ese intervalo 0,1. Recuerden también que todas presentaban esa forma sigmoidea independientemente de si estamos tratando con variables continuas, de la densidad. El resultado que hemos comentado recién tiene importantes derivaciones que permiten muestrear de una función de densidad arbitraria a través de la inversión de la función de distribución acumulada. Dado que una variable aleatoria x y la función de distribución acumulada de esa variable x son dos funciones 1 a 1, podemos muestrear x muestreando primero y igual a f grande de x y luego despejando x mediante la inversión de la distribución acumulada. Es decir, que el valor de x es igual a la f inversa de y. Como f de x se distribuye uniforme en el intervalo 0,1, simplemente se utiliza un generador de números aleatorios que genere algún valor entre 0 y 1, obteniendo, por ejemplo, un valor epsilon. Vamos a llamarlo epsilon. Luego, el valor de x, es decir, el valor de la variable, la densidad, se determina por la inversión, es decir, x igual a la f inversa de epsilon. Esto lo tienen en forma gráfica también en la figura. Los pasos para realizar muestreo vía inversión de la función de distribución acumulada se conocen como la regla de oro del muestreo, sugerida por Neumann a Stan Ulam en 1947, según un ejemplar un número de la revista Los Alamos Science, que lo tienen citado en la entrega. A continuación, estos pasos los tienen justamente en la parte inferior de la diapositiva. Muestrear el número aleatorio epsilon de la distribución uniforme en intervalo 0,1, igualar epsilon a la función de distribución acumulada, invertir esta función de distribución acumulada y resolver para x. En resumen, esto les aclaro, se los comento para que quede claro de dónde sale el método o cuál es la base teórica justamente del método, pero no hace a ningún tipo de ejercicio que ustedes tengan que resolver, o sea, solamente para que lo conozcan. Entonces, recapitulando, cualquier valor de la función de distribución acumulada es igualmente probable en el intervalo 0,1, independientemente de la función de densidad. Por lo tanto, a través de la inversión de la función de la f grande de x, podemos muestrear de cualquier densidad.